Profe, pon la cara delante. Cuidado. Blanquita, espérate, el equipo perdona, Gracias, Blanca. Gracias, Fiela. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos los que estáis aquí y a todos los resfriados, malitos y todo eso, y los que están lejos, que están en las redes, en las nubes, o yo que sé, como os he dicho ya, en este mundo que nunca pensábamos que íbamos a pasar nosotros por esta manera de hacer las cosas y de comunicar. Muchas gracias al profesor por su generosidad, porque saber que esto forma parte todo de la generosidad del profesor, de la comisión, por supuesto, de seminarios, que también que lo ha organizado igualmente generosamente, y tan generosamente como nos han cedido este espacio, que siempre nos lo ceden, así que muy agradecida a todos, la verdad. Yo soy Ana Eugenia Venegas, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, y hoy estamos aquí para disfrutar con la conferencia de don Francisco Hidalgo, que es doctor en Historia y que pues nos va a presentar luego Cristina. Yo voy a ser muy breve, voy a presentar la asociación solamente y deciros que la asociación se constituyó en 2009 por un grupo de socias inquietas que estaban o bien de vacaciones o bien estaban aquí residiendo, algunas jubiladas, y sintieron una necesidad, una inquietud de vida intelectual y también de solidaridad. Así que tenemos que agradecer a esa socia, una de las que tenemos aquí, a Blanca Molet, que fue una de las que iniciaron la aventura. A partir de entonces, hemos seguido trabajando, luego abrimos los seminarios, las tertulias literarias, los cineforos, las veladas musicales, conciertos, recitales, caminatas solidarias, todo, y hoy en día con un objetivo que es conseguir fondos para nuestro programa de becas. El otro objetivo que tenemos, y no lo podemos olvidar, es el intelectual. Seguimos pensando en la educación permanente. La educación permanente tenemos que tenerla al lado todo el día y perseguirla. No solo nosotras como grupo de mujeres, sino también dar a la sociedad la posibilidad de formarse, pues como hoy, en materias de las que no somos doctas, porque ese es el camino para conseguir la igualdad de derechos y la justicia social. Ser personas informadas, que nadie nos venda la moto, como dicen por ahí vulgarmente, que no nos la vendan, que nosotros somos mujeres que sabemos de qué estamos hablando. Mujeres y hombres, y todos los que se acerquen a nosotros, bienvenidos. Así que tenemos una cantidad de premios ya un poco hasta de chulería, ¿no? Lo nuestro. y bueno, pues formamos parte se nos oye la ONU en materia de educación y en materia de mujer. Formamos parte de las mujeres universitarias europeas, españolas, internacional. Somos parte muy importante del Puente Cultural de Habla Hispana. Somos también parte de las sociedades conciliadoras de la Junta de Andalucía, y la verdad, bueno, podría seguir, pero ¿para qué os voy a calentar la cabeza? Si alguna quiere pues hacer una donación para las chicas, estar con nosotras, que os metamos en las listas para todas las actividades que nosotras hacemos para que estéis informadas, pues o bien entráis en nuestra web, que es amum.es, AMUM.es, Asociación de Mujeres Universitarias, o bien nos preguntáis a cualquiera de nosotras que estamos capacitadas para contestaros. Muchas gracias. Y ahora os dejo con Cristina. No hace falta. A ver, sí, a ella sí. ¿Me escuchan ahora? No funciona. Pero ahora sí. No va a funcionar. ¿Cómo que? Porque no está conectada. Vale. Tiene que hablar porque Sí, para ¿Hablo ahora? Sí. ¿Me escuchan? No sé. Bueno, espero que sí que me escuchen. Sí, te estamos. La verdad que, bueno, buenas tardes a todas y muchísimas gracias por estar aquí en esta actividad que es una especie de anticipo, de aperitivo del
el seminario que vamos a comenzar el miércoles que viene, no aquí en el Cortijo, sino en Le Roche. Y esperamos que todas se apunten, porque va a ser un seminario precioso que nos va a impartir Francisco Hidalgo, el tema del seminario Vestir y Aparentar en Europa, de la antigüedad hasta el mundo de hoy. Va a ser una especie de historia política, social, económica, de lo que significa la vestimenta y de toda la evolución y de los cambios, comenzando desde de los griegos hasta llegar a las tribus urbanas, ¿no es cierto? Pensamos y pasando, por supuesto, por el Renacimiento, el dandismo inglés, la burguesía del siglo XIX. Bueno, Francisco lo va a hacer estupendamente bien. Y bueno, ¿quién es Francisco? Francisco Hidalgo se acaba de doctorar, leyó su tesis doctoral en el mes de diciembre. Es terriblemente joven, vergonzosamente joven, y tiene, sin embargo, un currículum fantástico. Él se graduó en Historia del Arte por la Universidad de Málaga en 2017, tiene un máster en Historia de la Monarquía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Estudios Avanzados de Humanidades por la Universidad de Málaga desde el 16 de diciembre del 2022, así que también las felicitaciones de Amun por este gran logro de Francisco. Además, Francisco está vinculado a la Universidad de Málaga porque él imparte ahí la asignatura de Historia Universal de la Edad Moderna. Es un gran estudioso y ha efectuado estancias de investigaciones tanto nacionales como internacionales. Ha hecho en Madrid, en Lisboa, en París, en la Sorbona, también en la Universidad de Murcia. Entre sus líneas de investigación destaca el estudio del proceso de cambio social entre los siglos XVIII y XIX, la historia social del trabajo, la historia de la familia o la historia social del consumo y el estudio de las apariencias y los discursos de representación. Forma parte de distintos proyectos de investigación, también tanto nacionales como autonómicos. Y además ha realizado, lo vuelvo a reiterar, por lo joven que es, ha tenido realmente una tarea de investigación muy importante, ha realizado más de una treintena de comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Participa además en la organización de distintos seminarios y congresos y en el consejo editorial de la revista Paética, Estudios en Historia Moderna y Contemporánea. Y ya que hablamos de su doctorado, cabe mencionar que la tesis de Francisco Hidalgo ha versado sobre, lo leo textual para no equivocarme, familia y artesanos, plateros en el sureste español, 1700-1868, trayectorias de cambio y movilidad social. Digamos que es muy interesante la trayectoria de Francisco porque no es como el historiador puro, sino que además abarca distintos aspectos y la sociología le es muy afín. Y creo que eso será muy importante para el seminario que él va a impartir. Y no hablo más, pido a todos que están del otro lado de la pantalla, me han dicho que tienen que silenciar los micrófonos y ahora sí los dejamos a todos en compañía de Francisco. Bueno, pues espero que se me escuche bien. Antes de nada, agradecer a la presentación a Cristina, agradecer también a todo el equipo de Amun la invitación a dar esta conferencia en este contexto y en este edificio que no conocía y que la verdad que me ha gustado, me ha impresionado. Y agradecer también la participación de todas y todos, tanto los presentes aquí como los presentes al otro lado de la pantalla a través de la plataforma. La conferencia que se plantea hoy aquí me parece especialmente interesante, tanto por el tema que se aborda como la perspectiva que se pretende abordar, tanto en la conferencia como en el seminario que le seguirá en las próximas semanas. Una conferencia titulada Ser y Parecer, claves del vestir, una historia de la apariencia
y para ello utilizamos como nuestro laboratorio de observación las obras artísticas que se conservan, como diremos posteriormente, en los fondos de la colección del Museo del Prado. Me parece interesante y me parece oportuno en tanto que tras el acto de vestirse se esconden toda una serie de intenciones. Se esconden una serie de intenciones que podemos ver o podemos analizar al unísono. Algunas de ellas tomarán un primer plano, otras tomarán un papel secundario, algunas incluso aparecerán desde el punto de vista inconsciente o semiconsciente de la persona, pero lo cierto es que tras el acto de vestirse, tras esta actividad diaria que hacemos de manera recurrente, las podemos explicar por diversas razones. Razones desde el punto de vista del resguardo ante la inclemencia climatológica. Nos vestimos para resguardarnos de un clima en concreto y por tanto la climatología, el tiempo, es una clave fundamental para analizar también la vestimenta. Es un elemento obviamente diferenciador. Otro criterio puede ser simplemente el pudor. Ocultamos parte de nuestro cuerpo ante un pudor originado en una estructura o en un contexto sociocultural en el que nos incluimos. Vestirse, por tanto, puede ser entendido como un intento de ocultarse, pero también, y esto es lo interesante, como un intento de disfrazarse, de colocar lo que podríamos entender, estableciendo una analogía, como una máscara a nuestra propia piel, una máscara que en cierta medida oculta la información de nuestro propio cuerpo, en tanto que lo ocultamos, pero que por otro lado nos aporta importantísimos datos desde el punto de vista individual de la persona. ¿Por qué elige esa vestimenta? ¿Por qué elige esos colores? ¿Por qué tapa determinadas partes del cuerpo? Pero también nos da una gran información del contexto social en el que se incluye, en el que se inserta esa persona. Esa máscara que oculta parte del cuerpo nos da información sobre los gustos, nos da información sobre las modas triunfantes de su comunidad, nos da información también sobre sus creencias y también nos da información también interesante sobre los conflictos, sobre las tensiones que se producen en la sociedad. ¿Por qué elige una determinada ropa? ¿Por qué elige una determinada indumentaria? ¿Y por qué se identifica? Nos llevaría también a poder entender o poder identificar estas tensiones frente a unas modas triunfantes, porque esta persona, por ejemplo, va en contra de lo que son los promedios o la moda del momento. En este sentido, vestirse, por tanto, lo debemos de entender como un acto individual, tremendamente individual, pero a su vez profundamente colectivo. Nos da información, como digo, de la persona y también de su contexto, social. De ahí la pertinencia de la conferencia, de ahí la pertinencia también del propio título de esta conferencia, porque cuando uno se viste es porque se viste bajo su propia consideración, pero también cuando uno se viste intenta parecer ser. Por tanto, esta dualidad también en esta explicación del ser y del parecer ser. La pertinencia, como digo, de la conferencia, del título y también del propio seminario. Y es que la historia, entendida en esa historia en mayúscula, puede ser o debe ser comprendida desde distintos focos, desde distintas perspectivas. También debe ser estudiada, también debe ser analizada desde distintas perspectivas. Cuanto más, mejor. Cuanto más aristas tengamos en cuenta en nuestro propio análisis, más riguroso será nuestro análisis y más rigurosas serán las conclusiones. Hacer historia a través de la indumentaria, hacer historia a través del vestido, como nos planteamos en esta conferencia o en este viaje, en la larga duración que vamos a tener en los próximos minutos, representa una línea novedosa que a día de hoy, que llevamos años realizando desde la historia y desde las distintas disciplinas de la historia del arte, también de la historia, también desde la sociología, también desde la filosofía, pero sigue siendo, en esta línea de la historia cultural o sociocultural, sigue siendo una línea de acercamiento novedosa. Lo que planteamos, no solo aquí, sino también a lo largo del seminario, es por tanto no hacer solo una historia del vestido, no es hacer solo una historia de las formas de representación, es hacer historia con mayúscula utilizando el vestido.
utilizando el gusto, utilizando el consumo, porque el vestido va y ese vestirse recorre toda una serie de elementos que deben conjugarse: historia política, historia social, historia económica, historia social del consumo y una forma de representación. En este sentido, consideramos, por tanto, que la... Espera un segundito. Perdón, creo que grave, estamos participando. Arriba, ¿no? Recording in progress. No, empezar de nuevo no, pero No. Tenemos grabado también por el consular. Disculpa. Gracias, Graciela. Bueno, pues lo que estábamos comentando precisamente es cómo este recorrido que vamos a hacer no es solo una historia del vestido, una historia de la indumentaria, sino una historia aplicar una perspectiva histórica a una evolución en la larga duración, desde la antigüedad clásica hasta el mundo actual, donde vamos a tener en cuenta esos cambios políticos, esos cambios sociales, cómo afectan también en las vestimentas. En este sentido, obviamente queremos dejar una afirmación sobre la mesa, es que la historia cultural, o si consideramos que hablamos de una conferencia evidentemente de historia cultural, la historia cultural no puede en ningún caso desvincularse de la historia política. Y esto sí que debe quedar claro desde un primer momento. Antes de entrar en materia y en lo que va a ser la mayor parte o a lo que le vamos a dedicar la mayor parte de la conferencia, que es en este viaje, en este camino, desde la antigüedad hasta finales del siglo XIX, porque nos atenemos a los fondos del Museo del Prado, sí que me gustaría establecer un cierto paralelismo con la situación actual, guardando todas las distancias, y hacemos uso para ello de toda una serie de titulares que he ido entresacando de la prensa y que se han publicado en la prensa española en los últimos meses de 2022 y los primeros días que llevamos de 2023. 3 titulares, de entre otros muchos, que hacen referencia a empresas muy conocidas del sector textil, como va a ser Inditex, como es Shein, como es Primark, como es H&M, también Bimba y Lola, y que van a atender, o que fundamentalmente hablan sobre la evolución en el consumo, el incremento del consumo, o bien cómo los contextos políticos, en concreto el de la guerra de Ucrania, afectan a unas pautas de consumo concreto. En este sentido, todas las empresas de las que hemos seleccionado estas noticias tienen un elemento en común. Son empresas que han puesto o han ofertado toda una serie de prendas, de una vestimenta, a un precio medio-bajo, lo que ha permitido también acceder por parte de un sector amplio de la población, acceder a toda una serie de prendas que de otra manera pues no podría acceder, obviamente en detrimento de la calidad. Este va a ser también un elemento que podremos ver a lo largo del día de hoy. ¿Cuáles son los elementos de diferenciación social a través del vestido? Porque si atendemos a una suerte, entre comillas, de democratización del vestido, los criterios de diferenciación no van a ser tanto los colores o las formas, irán sobre todo, y actualmente, en la calidad del material que se está utilizando. Aquí viene el criterio de diferenciación. Y esto es nuevo o no, eso también lo podremos ver a lo largo de los siguientes minutos. Veremos si se pueden repetir esta serie de patrones o si los criterios de diferenciación social van a cambiar también a lo largo del tiempo. Pero otra cuestión fundamental, y es que también esto, y hablábamos antes de que el vestirse, también podemos, o en el vestirse, en el consumir, podemos también ver alguna serie de tensiones. También hay otra serie de titulares que nos hablan de un intento de cambio en las formas de consumo.
Si yo reduzco la vida útil de la prenda, obviamente genero un ciclo de consumo que me va a llevar a otra serie de problemáticas y en las que nos vamos, de muy profundo debate, que nos vamos a entrar en la conferencia de hoy. Pero esto genera una reacción, y genera una reacción que de nuevo no puede desvincularse de una conciencia política, de un pensamiento medioambiental, por ejemplo, social, en definitiva, de oposición a un sistema de consumo concreto como es el emprendido por parte de estas multinacionales. También, obviamente, a un criterio económico. Si yo no tengo para gastar, obviamente necesito buscar toda una serie de alternativas para ello, porque vestir me tengo que vestir. En este sentido, destacamos estos dos titulares donde nos habla precisamente de esta recuperación de los remiendos, de esta recuperación del arreglo de las prendas, cuando parecía que esto se había olvidado, aunque no hay que irse muy atrás para ver que este remiendo o este trabajo sobre los arreglos de prendas estaba muy presente en la vida cotidiana hasta hace no mucho, pero también un comercio de ropa de segunda mano que se está reactivando cada vez más, y también una conciencia de que tenemos que consumir en otra serie de establecimientos, por parte, actualmente es cierto, de una minoría, pero de una minoría que todo indica que va en crecimiento. Obviamente, paralelo, como digo, de otra serie de cuestiones que no vamos a tocar ahora mismo aquí. Este es el objetivo de la conferencia, establecer estas vinculaciones entre los elementos políticos, los contextos políticos internacionales, entre las conciencias políticas, entre las cuestiones económicas internas y externas de los territorios, vincularlos con las formas de consumo, vincularlos con las formas de vestirse y vincularlos con las formas de aparentar ser, ¿vale? Este es el principal objetivo. Entre los materiales que vamos a utilizar a lo largo de esta conferencia van a ser obras de arte en nuestro laboratorio de observación. Obras artísticas, fundamentalmente pictóricas, aunque aludiremos también a esculturas, y a través de ellas podremos atender a los cambios que se van a producir en las texturas, también en los colores, en las formas, toda una seña que nos van a hablar de un elemento que es común a toda la conferencia y a todo el seminario, que es el proceso de cambio social. ¿Cómo podemos estudiar el proceso de cambio social? A partir de estas pequeñas claves, ¿vale? A partir de estas tramas o de pequeños hilos a través de los cuales podemos crear una trama y entender el proceso de cambio social en su complejidad, en su total complejidad. Entendiendo, y quiero de nuevo poner el acento en esto, entendiendo el cambio social, o la perspectiva que particularmente voy a aplicar, como una historia continua. No vamos a hablar de transiciones, no vamos a entender el tiempo histórico o el proceso de cambio histórico como una transición entre un punto A y un punto B, sino que vamos a hablar de transformaciones. Por eso digo que el cambio social lo entendemos como un continuo, ¿vale? No vamos a hablar de suplantaciones espontáneas de modelos, sino que cuando se introduce una moda, igual que cuando una moda de vestimenta, cuando se produce la entrada de un pensamiento político nuevo, obviamente va entrando de manera paulatina, va chocando, va tensionando con estos contextos ya preexistentes, por lo cual, frente a una suplantación espontánea, como digo, lo que vamos a tener son contextos híbridos. Muchas veces vamos a encontrar cómo conviven estos contextos y cómo poco a poco se van transformando los contextos sociales, los contextos económicos y también, obviamente, la moda y la forma de representación. Las limitaciones que nos plantea hacer una conferencia de este estilo, hacer una conferencia con los fondos del Museo del Prado, unos fondos que todos y todas conocemos y que son auténticamente extraordinarios, pero como digo, sí nos plantean una serie de limitaciones, fundamentalmente de tipo cronológico, porque los fondos principalmente van a ser de edad moderna, siglo XVI, finales del siglo XV, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y ahí nos quedamos. Hay, pero poco, de la antigüedad clásica y hay, pero poco, de la Alta Edad Media. Por tanto,
aunque aludiremos a ello, aunque aludiremos y daremos algunas pinceladas, esbozaremos un poco los cambios y los contenidos que se podrán ver con mayor profundidad en sesiones posteriores. El grueso de la comunicación sí que irá desde finales del siglo XV hasta finales del XIX. También un momento, también hay que recordarlo, un momento especialmente bollante de cara al consumo, a las distintas formas de representación, también a la propia retratística, que lo diremos ahora mismo. Y precisamente, vinculándonos con la retratística, sí que me gustaría poner encima de la mesa una reflexión que realizó el historiador Peter Burke acerca de los retratos y del uso que los historiadores e historiadoras les damos a los retratos, o les debemos de dar a los retratos. Decía Peter Burke que los modelos que aparecen en estos cuadros, en estos, sobre todo retratos, como digo, suelen ponerse sus mejores galas. Por tanto, que por parte del historiador entendamos estos vestidos como la cotidianidad nos llevaría a un gran fallo, ¿vale? Por tanto, desde esta afirmación partimos. Esto no es la cotidianidad, ¿vale? Pero ahora veremos algunos ejemplos y terminaremos con una reflexión en torno a esta frase, porque tampoco hay que quitarle importancia, porque nuestro objetivo también es esos intentos de parecer ser, y aquí sí, la retratística tiene un papel muy importante. Quizá con esta afirmación de Peter Burke lo podríamos relacionar con las actuales sesiones fotográficas, donde todo conato de espontaneidad está perfectamente medido, perfectamente guiado. También la ropa con la que vamos a una sesión fotográfica. Nos inmortalizamos en ese momento y seleccionamos una ropa concreta, unas prendas concretas para inmortalizarnos en ese momento. Pasa lo mismo con los retratos. Elegimos con qué vestimenta, elegimos con qué apariencia queremos quedar para la posteridad. Queremos que seamos recordados años, décadas o incluso siglos, como van a ser los retratos a los que aludiremos ahora mismo. Hacemos un repaso simplemente de algunos de los retratos. Siglo XVI, por un lado el orfebre de Habsburgo Georg Thore, que nos aparece con una gorra plana y nos aparece también con un ropón de cuello de piel, completamente a la moda nórdica del siglo XVI. Por otro lado, el retrato femenino de Bernardino Licinio, lo que parece una pariente suya, una joven que aparece vestida con un atuendo de la burguesía del momento, del siglo XVI, y además, importante, con una sortija, lo cual nos hace alusión, una sortija en esa mano que aparece medio desplegada, lo cual nos hace alusión a un reciente matrimonio, ¿vale? Pero los dos retratos aparecen con unos vestidos a la moda del momento. Retratos del siglo XVII, en este caso el retrato de una niña de José Antolínez, con una vestimenta típica del siglo XVII hispánico, especialmente característico este escote completamente horizontal y que tendremos ocasión de verlo. Pero también el retrato de un niño, de autor anónimo, que se conserva como todos en el Prado, del siglo XVII, que nos aparece con esa casaca y que nos recuerda, aunque hay que tener en cuenta lo que van a ser los retratos de la sociedad, incluso aunque sea la alta sociedad y la monarquía, nos recuerdan a estos retratos de Carlos II Niño, prácticamente elaborados en el mismo momento, ¿vale? Especialmente en lo que es la voluminosidad de las mangas, en lo que es el uso de la casaca, ¿vale? También el pelo. El pelo lo tenemos que tener en cuenta, también podremos ver cómo se produce una evolución en los peinados, de un corte más corto en el siglo XVI, principios del siglo XVII, a cómo a medida que se produce una evolución en el siglo XVII, la melena va cayendo sobre los hombros, en el caso de la vestimenta masculina. ¿Es posible la forma de ver? Porque está tapando todos... Ay, perdón. La forma de ver... sí. ¿Sabes qué te digo? Sí. Poner al público en un lado y sacar el trabajo. O sacar ahí. Eso, genial, gracias. Como digo, estos dos retratos para el siglo XVII. De nuevo,
para el siglo XVIII, el retrato de Manuela Tolosa y Aviñón, que va a ser la esposa del pintor Antonio González Velázquez y que aparece retratada con un rico vestido. Un rico vestido que precisamente la propia página del Museo del Prado nos habla de un intento de apariencia de ennoblecimiento. Se intenta ennoblecer a su esposa aplicándole todo este tocado, aplicando o haciendo uso del medallón que tiene y de un vestido especialmente rico. Pero también el retrato del célebre Tomás de Iriarte, representado al canon del traje masculino del siglo XVIII y sobre todo al canon del traje masculino de la segunda mitad del siglo XVIII, del reinado de Carlos III. Esa peluca que de nuevo nos recuerda a los retratos de Carlos III y sobre todo el uso de esa casaca, de ese chaleco del traje francés al que también aludiremos posteriormente. Simplemente estamos haciendo un repaso inicial. Y por último, para el siglo XIX, de nuevo niños. Este retrato de una gran influencia de la retratística inglesa de Antonio María Esquivel, que se nos retrata a Rafaela Flores Calderón con un tenso peinado de trenzas que caen sobre sus espaldas, este vestido que deja al descubierto sus hombros, este vestido blanco que deja al descubierto y sobre todo ubicada en un ambiente completamente burguero de la alta sociedad del siglo XIX español. Y un retrato particularmente interesante bajo mi punto de vista, que es el de los hermanos Santana. Y es interesante porque no solo nos da información sobre las formas sobre el vestido, sobre las formas de representación, sino que nos da información sobre la propia estrategia de reproducción de la familia Santaló y de cuáles son los caminos distintos que tendrá cada uno de los hijos de acuerdo con su orden de nacimiento. Todo esto está en este mismo retrato. El primogénito, Ricardo, aparece con un traje de calle, típico del siglo XIX, especialmente de mediados del siglo XIX, que es la fecha que se data este retrato. Aparece sentado y aparece con la prensa en sus manos, informándose, actualizándose, es decir, formándose también y asumiendo un rol de lo que va a ser posteriormente el pater familias. Va a ser el que encarne la cabeza de su propia familia. El primogénito, su hermano menor, tendrá otra carrera profesional. Necesitará iniciar otros caminos que diversifique también la presencia de la familia en otros centros sociales, políticos, económicos. En este caso, la carrera militar. Aparece con un uniforme de cadete al lado de su hermano y de pie, demostrando también quién está sentado, quién está de pie y cuál es el orden entre uno y otro. El retrato, por tanto, la obra nos lleva a o lo podemos identificar como un objeto, como una fuente de estudio completamente interesante, aunque de nuevo, cuanto más diversifiquemos, mejor. En este sentido, lo que nosotros intentamos es trascender de la superficie, aplicar lo que se denomina un estudio metapictórico. No hacemos un estudio artístico de la obra, no hacemos un estudio artístico del cuadro o de la escultura, sino que tratamos de ir más allá, de ver más allá de la superficie. Y en este sentido sí que me parecerían muy elocuentes, tanto como para traerlo aquí, las palabras del sociólogo Mansilla Viedma en un artículo del año 2017, un artículo muy interesante, publicado en la revista Vínculos de Historia, y decía: más allá de las apariencias más evidentes, el resto del cuadro requiere ser explicado en unas relaciones entre causa y efecto más profundas y por lo tanto más escondidas, más complejas y por lo tanto más difíciles de descubrir o probar. Se recurre a la sociología porque detrás de toda obra de arte hay un artista y al fondo mismo de todo artista hay una sociedad. Y lo que es más grave, en su particular acepción de más interesante, esta perspectiva también se da hacia adelante, porque siempre delante de la obra de arte hay un hombre, llamémosle espectador o consumidor, y más adelante de él una sociedad. Explicar, pues, una superficie, la superficie de un cuadro, la superficie de un vestido, es ir a buscar una perpendicular a ese cuadro, a ese vestido. Esta es lo que nos planteamos.
Esto es lo que queremos hacer, buscar esa perpendicular, entender el proceso de cambio social y vincular el vestido, vincular las apariencias, vincular también las obras de arte con un contexto en continuo cambio, con un contexto en continua transformación. Y termino con esto, cuando estamos en continua transformación, entendemos que todos los ambientes son ambientes híbridos, que era a lo que me refería anteriormente en esta comprensión del cambio social. Y a partir de ahora iniciamos esta segunda parte de nuestra conferencia, en ese atender al vestido y al vestir en perspectiva histórica. Y como decía, iniciamos este camino en una etapa histórica como es de la antigüedad clásica, pero una etapa histórica donde el Museo del Prado no nos ofrece un número de piezas como para realizar un análisis de cierta profundidad. De todas formas, como vamos a esbozar, vamos a hacer un esbozo de toda esta amplia cronología, sí que nos sirve para apuntar las direcciones claves para posteriormente poder profundizar en ella. La túnica y el manto van a ser las dos prendas por antonomasia del mundo clásico, ya sea el griego, ya sea el romano, tanto que si no somos especialistas podemos llegar a confundir si una pieza, si una escultura procede de un ambiente o de otro. En este sentido, nos vamos a centrar y vamos a pararnos en el mundo clásico romano. Un mundo clásico romano que obviamente está completamente influenciado del griego y también completamente influenciado de ese mundo helenístico posteriormente, cuando ya se instaura en estos reinos helenísticos en la zona de la actual Grecia y en toda esta zona del Mediterráneo. Y nos referimos a esta moda romana, y esto lo volveré a repetir cuando hablemos de la Edad Media. No existió una moda romana. Existen modas en Roma que cambian. Roma, tanto en su periodo de república como en su periodo imperial, tiene una vasta cronología. No existe una única moda romana. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. No hay una evolución solo entre épocas históricas, también dentro de estas épocas históricas, completamente artificiosas, por otro lado, hay una evolución. Y hay una evolución en paralelo al proceso evolutivo del propio Estado de Roma, ¿vale? Partiendo de aquí, hablamos de un primer periodo, que es este periodo de la República. Un periodo de la República que viene caracterizado por unas formas tradicionales, un uso de esa túnica y de ese manto muy austeros, ajenos en parte a todo el boato y a toda esa decoración que, aunque existente, posteriormente vendrá, así como el uso de los colores, ¿de acuerdo? Y posteriormente, ¿cuál es la evolución que tendrá la indumentaria de Roma al pasar a esa construcción o a esa organización de tipo imperial? Y sobre todo, ¿qué va a generar? Pues en un primer momento generará de nuevo tensiones. Augusto precisamente decía: he ahí los romanos, señores del mundo, gente togada. Y lo decía en un momento en el que la incorporación de prendas y de formas, como el peinado, como la barba, estaban entrando en escena y que no estaban anteriormente. Lo que se quería, lo que se pretendía hacer, como siempre, es un intento de freno ante lo externo y de defensa ante las formas tradicionales. Porque estas formas tradicionales aseguran también la permanencia de un Estado o intentan ser fundamento de un Estado. ¿Cuáles son los elementos, por tanto, que empiezan a introducirse en la indumentaria romana? Pues ya lo he comentado, el tema de los colores, esta influencia de toda la decoración helenística, también un deseo por introducir toda una serie de cuestiones de culturas milenarias del Mediterráneo, como va a ser la propia egipcia, la del Próximo Oriente, pero hay que tener también en cuenta otra cuestión, y es que la frontera del imperio se extiende también hacia el norte. Y aquí se atenderá a lo que se ha conocido como una barbarización de la moda romana. ¿Cuáles son algunas de sus señas de identidad? El uso de la barba, entre las formas de representación masculina. La barba se considerará una forma de barbarización de esta moda romana. Tampoco
podemos considerar la moda romana en su acepción singular, en tanto que el imperio está compuesto de distintas provincias y no va a ser lo mismo la indumentaria utilizada en la Galia a la indumentaria que se va a utilizar en la península itálica. ¿Por qué? Fundamentalmente por un criterio que mencionábamos al principio, climático. No puede ser lo mismo. Otro elemento que se va a asumir de estas zonas, de estas sociedades norteñas, el uso del pantalón, y esto va a entrar también en un cierto conflicto a estas togas que se están utilizando. Pero como digo, no solo la expansión territorial marca un cambio, también, por ejemplo, el uso del cristianismo como la religión del Estado marcará también el inicio de un cambio y que se puede ser entendido como una especie de gozne entre la antigüedad y el mundo ya que nos da señas de ser un mundo medieval. Un cristianismo que se busca o que persigue ser austero también en su forma de vestir, pero que no podrá llegar a vencer este boato y esta decoración, estos colores del mundo romano, ¿de acuerdo? Y esto se ve muy bien también en esta zona del Imperio Romano de Oriente. Todos estos colores de la cultura bizantina serán especialmente importantes. Como digo, simplemente algunos matices, no incluidos más porque no hay piezas que puedan llegar a reflejar estas cuestiones, pero como digo, serán estudiadas con mayor detalle en sesiones siguientes. Y como digo, pasamos ahora al mundo medieval. Un mundo medieval que el profesor Juan Vicente García Marsilla hace también un estudio muy interesante, hace un artículo muy interesante y hace una contraposición entre la indumentaria medieval y el disfraz medieval. ¿Y por qué hace esto? Porque actualmente nos encontramos en un periodo de total efervescencia de lo que pretende ser la cultura medieval. Fiestas privadas, bodas, cumpleaños, disfraces, mercadillos medievales en distintas épocas del año, en distintas ciudades y que sin embargo nos están dando una imagen del mundo medieval que no es la que es. Fundamentalmente, ¿por qué? La indumentaria femenina asume los tópicos del cine y asume los tópicos del disfraz típico de hadas, de princesas Disney, en palabras de García Marsilla. Y en el caso del hombre, la cota de malla. En el mundo medieval, todo el mundo llevaba cota de malla, o una parte muy importante llevaba cota de malla. De ahí que él hable, que lo que entendemos actualmente es la visualización del disfraz medieval, pero no es la indumentaria medieval. Posiblemente una de las épocas más interesantes, porque vamos a ver y vamos a problematizar sobre todo una serie de tópicos y de estereotipos que no solo la sociedad o el cine nos han trasladado, también la propia historiografía, también la propia producción científica nos ha trasladado parte de estos tópicos y que viene, si nos remontamos, a toda una construcción del mundo medieval de raíz liberal en el siglo XIX, donde la Edad Media es una época oscura, una época de total inmovilismo, donde la renovación o donde el progreso no está presente. Esto también en el mundo de la moda, también en el mundo del vestido y del consumo, sobre todo, vamos a problematizarlo, vamos a criticarlo precisamente. Fijaos, incluso lo ponía aquí, hay tutoriales de patronaje para el vestido medieval que lo podemos encontrar en YouTube, hay toda una serie de posibilidades y de construcción de una imagen de una época que para nada es real, para nada se fundamenta en una rigurosidad histórica. En este sentido, toda la tradición historiográfica en torno al consumo nos ha puesto el acento en el siglo XIX. El siglo XIX es el momento en el cual se produce una revolución del consumo y donde nunca antes, como en el XIX, se había consumido, donde nunca antes tantas capas sociales, tanta población había accedido a una gran diversidad de prendas, ¿vale? Las investigaciones llevaron a matizar el siglo XIX y lo colocaron en el siglo XVIII. Posteriormente, en el siglo XVII. Y toda la investigación medieval actual ubica
lo que se conoce como revolución del consumo en el siglo XII, siglo XIII, y los autores dicen que no antes, porque simplemente no se tienen fuentes como para poder sacar estas conclusiones. ¿Y por qué esta revolución del consumo? Que posteriormente volveremos a ella cuando hablemos del siglo XIX, también podremos matizarla y podremos reflexionar sobre esto de revolución del consumo. Pues porque ya en el siglo XI, Europa da muestras de crecimiento económico y en paralelo del aumento poblacional y aumento en las dimensiones de la ciudad. Un aumento de la ciudad, un aumento poblacional y un aumento económico que viene de la mano, especialmente hablamos de las ciudades, no del mundo rural, por un desarrollo de la artesanía. Y esta artesanía es eminentemente manufactura textil. Si tenemos un aumento económico fundamentado en la artesanía y un aumento de la artesanía en la industria textil, obviamente aquí se está moviendo tela, se está moviendo materia prima, se está haciendo vestido y se está comprando. Si no, no tiene ningún tipo de sentido estas conclusiones a las que se está llegando. Y hablamos ya, como digo, siglo XII, siglo XIII, si no antes. ¿Qué vemos? ¿O cuáles son algunas características para la Edad Media o fundamentalmente a partir de esta época, a partir del siglo XIII, siglo XIV? Sobre todo lo podemos seguir a partir de las representaciones de vírgenes y de santas para el caso de la vestimenta femenina, aunque también una de las características de esta época va a ser que, aunque hay diferencia, no hay unas marcadas diferencias entre las indumentarias femeninas y la indumentaria masculina. Esto vendrá posteriormente. Y vendrá posteriormente porque se produce una evolución en las técnicas de sastres y de otras series de oficios de la manufactura textil, ¿vale? Todavía es el vestido, y un vestido que cae hasta los pies puede ser perfecto, un hombre puede ser perfectamente representado con esta indumentaria. Pero como digo, ¿cuáles son algunas de las características? Y sobre todo, algo que nos interesa, ¿cuáles son los criterios de diferenciación social? Porque, como también parte de toda la producción científica ha puesto de manifiesto, hasta la producción industrial, hasta la producción en cadena, los estándares de calidad concreto, o aunque sea mínimo, eran difícil llegar a cumplirse, aunque también tenemos otra producción que alaba y que lleva a santificar a la artesanía como una producción completamente cuidada. Lo cierto es que hasta este momento, hasta la modificación y la modernización de la industria, no podemos tener unos estándares de calidad, aunque fuesen mínimos. Por tanto, ¿dónde está el criterio de diferenciación social? El criterio de diferenciación social estará en la calidad del paño, en la calidad de la tela. Empezábamos precisamente hablando del mundo actual y hablando de esto mismo. Estará aquí un elemento de diferenciación social y sobre todo el largo. La cantidad de lana, la cantidad de tela que se lleva a partir de la Edad Media, en esta segunda mitad, sobre todo en esta baja Edad Media, empezamos a ver representaciones de mujeres, sobre todo, con unos vestidos que caen al suelo y que arrastran por el suelo. Esto es un elemento de diferenciación social. La categoría social se mide en la cantidad de tela, de lana que se lleva encima, porque es la cantidad de dinero que se ha invertido en hacerse con esa vestimenta. Por tanto, no vamos a encontrar unos vestidos ajustados, sino que vamos a encontrar unos vestidos que caen al suelo, como digo, sobra muchísima tela y sobre todo la superposición de distintas prendas. Esto no solo lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la visitación, vemos a estas dos figuras femeninas con muchísima tela que cae y también con distintas prendas superpuestas. También, bueno, lo vemos aquí en el largo de las prendas, en estas representaciones de Santa y de la Virgen, y también en las representaciones de los hombres. Por ejemplo, este Cristo ante Pilatos. Fijémonos en Pilatos. Pilatos va a llevar puesta una prenda característica de los siglos XIV y siglo XV, que se llama el peyote o sobreveste. Va a ser una especie de túnica que no tiene mangas y que va a dejar ver cuál es la ropa que se lleva debajo. Por eso hablamos
de esta superposición de prendas y sobre todo de una intencionalidad porque se vea que llevamos cosas por debajo de la prenda principal, ¿de acuerdo? Esto poco a poco va a ir cambiando y nos va a ir adentrando en lo que van a ser los usos de o más típicos de la modernidad, ya a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, donde se produce también, donde no podemos dejar de mencionar y de analizar también la modificación o los cambios que se producen en las formas de trabajo, en la propia manufactura, de sastre, pero también de tintorero, también de toda una serie de oficios que directa o indirectamente dan servicio al sector, o lo que podríamos denominar sector textil. Otras prendas también que nos llevan, y aquí observamos estos contextos híbridos, también todavía en la modernidad observamos cómo la abundancia de tela y cómo la superposición de distintas prendas está presente, aunque con algunos ligeros cambios. Otra serie de prendas características, las nesgas, que van a ser una especie de faldas triangulares que se ponen debajo de la falda principal para dar luminosidad y sobre todo algo muy característico y que podemos ver en muchísimos retratos y en muchísimos cuadros, que van a ser estas mangas desmontables. El uso de cintas y de botones, el uso de cintas no es un elemento decorativo, es una manga desmontable y esto que nos permite diversificar nuestro armario, diversificar el guardarropa, porque voy a tener una serie de mangas que puedo ir combinando con otros vestidos, con otros trajes. Por tanto, también la botonería, a partir de este momento, empieza un desarrollo especial. No solo es un elemento decorativo, sino que sobre todo lo que se va buscando es intentar aparentar que se tiene más ropa de la que en realidad se tiene, ¿vale? Compaginando distintos elementos. La moda, a finales de la Edad Media, principio del siglo XVI, principio de la modernidad, evoluciona en paralelo también a la evolución de los estados, a los fortalecimientos de los estados territoriales frente al menoscabo, frente a la pérdida de autoridad de los estados o de los poderes universales, que son el papado y son el imperio, la corte. Ahora hablaremos de ello. Pero fundamentalmente, aquí sí que me quería parar en apuntar cómo, frente a esta voluminosidad, a esta caída de las telas, empezamos a encontrar en este perfeccionamiento del oficio de sastre, por ejemplo, ropas más ajustadas. Hay mucha tela, pero tenemos ropas más ajustadas. Se empieza a poner de moda la elaboración de trajes a medida, que se adaptan al cuerpo. Trajes que además hacen la figura esbelta y rígida, ¿de acuerdo? Por eso pongo ahí la moda para una clase ociosa. Se sabía que estas ropas, estas prendas que se estaban colocando, limitaban muchísimo los movimientos. A veces incluso imposibilitaban poder llegar a coger un vaso de una mesa. Pero el cuerpo era simplemente una percha. El cuerpo de esta clase social, de estos grupos sociales, era simplemente una percha. No necesitaban moverse, por tanto, la ropa tenía una función fundamental: sorprender. De aquí, y esto lo llevará Luis XIV, lo llevará a su máximo esplendor, esta teatralización también de ese arte del vestirse en algo prácticamente como una función teatral. El vestido debe de sorprender, debe demostrar también mi autoridad, ¿de acuerdo? Por tanto, la movilidad reducida se daba por hecho. Cuanto más reducción de la movilidad, pues se demostraba que tu estatus social también era superior, porque simplemente no necesitaba moverte. Precisamente, una cuestión muy criticada por todos los moralistas por parte de la Iglesia va a ser esto: estas prendas que no permiten la movilidad del cuerpo, fundamento o apoyo a estas clases ociosas, ¿no? Precisamente estos zapatos picudos, muy típicos de la Edad Media, pero que también están presentes todavía en la primera modernidad, eran especialmente incómodos. Se sabía. También los tocados, que a lo largo del siglo XVI serán extremadamente grandes
y que van también a dificultar ciertos movimientos. Fíjense lo que dice San Vicente Ferrer, se lo dice a las mujeres por sus grandes tocados. Ofendían a Dios, que las había hecho humanas, y ellas preferían ser vacas o cabras. En atención a estos tocados muy altos que empiezan a tener o que se empiezan a utilizar a lo largo de toda Europa. Como digo, la corte, el escenario cortesano va a ser un escenario que irradia moda, que irradia gustos. Decía antes, el menoscabo de las autoridades del imperio y del papado frente a la autoridad cada vez mayor a lo largo de la Baja Edad Media de la monarquía o de los estados territoriales. A partir de ahora va a ser cuando las cortes territoriales empiecen a tener una importancia fundamental, también en todo lo que conlleva los aspectos culturales. La corte de Borgoña será una corte fundamental y que irradia gusto, el gusto de determinadas prendas, de estos sombreros típicos muy altos en el caso de las mujeres, por toda Europa. También otras cortes. Las cortes italianas del Renacimiento, fundamentales, van a marcar también todos los gustos en otras cortes europeas. La corte francesa, la corte inglesa, la corte a partir de la unión de Isabel y Fernando en el caso castellano. Y a partir de aquí es cierto que este fortalecimiento, este crecimiento de las distintas cortes, cada vez con más población, cada vez con más personas, con personas de la alta sociedad presentes en estas cortes, conlleva un elemento que es fundamental y que es lógico, que es que donde están situadas, obviamente supone una alteración y un cambio total en el régimen y en la actividad económica, supone por tanto la presencia necesaria de un número mayor de oficios, de un número mayor de talleres, de un mayor desarrollo de los gremios y también de una red comercial, de una red de mercaderes. Y aquí, y lanzo la pregunta, porque que yo haya leído no se ha dado una respuesta firme, ¿quién marca el gusto de una corte? Y por tanto, ¿quién marca los designios de una moda que posteriormente podrá gotear en capas sociales más bajas? ¿La corte? ¿Las personas presentes en la corte? ¿O los mercaderes que son los que eligen qué telas llegan a la corte? Porque al final son ellos los que están en los circuitos de esa materia prima y son ellos los que en parte tienen una gran capacidad de decisión de cuáles son los bordados, cuáles son los colores, cuáles son las telas, los tipos de telas que llegan a la corte. Por tanto, ahí lanzo la pregunta. Y mencionaba la corte de los Reyes Católicos. Una corte que empezará a ser muy importante y de la que no nos vamos a detener tanto en ella como en la corte posteriormente y en el desarrollo de la moda en la corte de los Austrias. Y no porque mi formación sea en la monarquía hispánica, sino porque la corte de los Austrias hasta Felipe IV van a ser centros donde la cultura se difunde por el resto de los estados de la monarquía europea. Van a ser un centro de emisión cultural. Lo que se dictamine y cómo se dicta en las cortes de la monarquía hispánica tendrá un eco, un importante eco, posteriormente en los distintos estados. Sobre todo en la Edad Moderna podemos atender muy bien cómo los cambios políticos, cómo los conflictos políticos, cómo la pérdida de la hegemonía de determinados estados y el crecimiento de otros estados supondrá un cambio de las modas. ¿Vale? Hablaremos de la monarquía hispánica, hablaremos de Francia y hablaremos finalmente de Inglaterra. Son las tres monarquías son los tres estados hegemónicos durante la Edad Moderna, siglo XIX. Por tanto, ellos serán, o sus centros, sus cortes, sus capitales serán los verdaderos centros de difusión de la cultura también de tipo hegemónico. En este sentido, la influencia de los Reyes Católicos va a ser importante, pero será muy importante la influencia de la corte de Carlos V, entronizado primero como rey de Castilla,
posteriormente, tras la muerte de su abuelo Fernando como rey de Aragón, y entronizado también a la muerte de Maximiliano de Habsburgo como emperador tras esa pugna con Enrique VIII, con esa pugna con el príncipe de Sajonia y con esa pugna fundamentalmente con Francisco I de Francia. Por tanto, la corte de Carlos no solo estará influenciada por los gustos de otros territorios, es que el propio Carlos está influenciado por un montón de territorios, porque está en anda por toda Europa. Carlos no para quieto durante toda su vida, por tanto usa a gobernadores de su familia, a la emperatriz Isabel, a su hijo Felipe, a su hermano Fernando, los usa como gobernadores de los territorios. Él está en un continuo movimiento, y en este continuo movimiento también es un movimiento cultural. También hay un ciclo cultural, hay un ciclo de modas. Trae algunas modas, podemos entender a ese Carlos joven con una melena típicamente renacentista para posteriormente cortarse el pelo. Y se corta el pelo en búsqueda de un gusto completamente germánico, que es esta horizontalidad germánica que pongo en pantalla. Fundamentalmente en el siglo XVI, década de los 30, década de los 40. Y a partir de aquí empezamos a ver toda una serie de prendas que ya estaban presentes anteriormente, pero que a partir de ahora vamos a ver y vamos a verla continuamente, aunque los gustos vayan cambiando, ¿vale? Y que van a ir lentamente formando lo que se conoce